Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, el día de hoy voy a hacer la lectura del horóscopo para ti, mi querido y querida Libriano, Libriana. Quiero pedirte que si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar. Pídele discernimiento a tus guías espirituales para que puedas decidir bien si esta lectura te conviene o no te conviene a ti el día de hoy. Bueno, si sabes, si sientes que no resuena, déjala pasar, que no hay ningún problema. Vamos a comenzar el día de hoy la lectura con un mensaje general para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Es espectacular este angelito, lo que te dice, tu inspiración lleva al más allá. Mira, espectacular. Hay una persona que ya no está aquí con nosotros y que está muy pendiente de ti, que está muy pendiente de ti y que te tiene un mensaje espectacular para el día de hoy. Te está diciendo que sigas adelante, que luches, que vas por buen camino, que no desvíes tu camino en este instante, en este momento, que no aflojes el paso, que tal vez la ruta no ha sido tan fácil, no ha sido tan plano, que ha sido como de para arriba para ti, que has tenido muchos problemas y dificultades, pero que él o ella en este momento están ahí, están al pie tuyo, están apoyándote para que tú realices ese sueño, ese anhelo que tal vez tú tienes en este preciso instante, tal vez algún proyecto de estudio, de dinero, de trabajo o con relación a tus relaciones con alguna persona. Te están diciendo que no te desanimes, que sigas trabajando y que guardes la calma también, que no te desesperes. Para ti, mi querido y mi querida amiga de Libra, que estás el día de hoy consultando este horóscopo. Bueno, ahora que ya se les ha dado su mensaje general, voy a comenzar la lectura para las parejas, para aquellas personas que tienen una persona especial en su vida, en este preciso instante, en este preciso momento. No importa si estás en contacto cero y también recuerda que podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a comenzar. Tu persona especial lo que siente por ti son sentimientos realmente fuertes. Realmente es una persona que te quiere, que te ama, que daría inclusive la vida por ti. Es una persona firme, fiel, leal, que hasta el momento no te ha fallado y no creo que te llegue a fallar en determinado momento. Tu persona especial espera de ti que las cosas sigan entre ustedes dos muy bien, que las cosas sigan prosperando, creciendo. También esa podría ser una lectura en espejo, recuérdalo. Espera que siga siendo esa persona optimista, hermosa, preciosa, esa persona que siempre le pone la luz, que siempre le pone la chispa ya a las cuestiones, a las cosas. Tal vez tu persona especial ha visto que en tu entorno, en tu alrededor, hay bastantes problemas, bastantes dificultades y que esto ha estado afectando la relación de ustedes. Entonces, tu persona especial quisiera que tú no le prestes como tanta atención, tantos oídos a esas personas que te quieren provocar, a esas personas que te quieren sacar de casillas y que tú tal vez cometas algún error que les podría salir caro a ustedes, no sé, tal vez tener problemas legales o cuestiones así, o dificultades o disgustos muy grandes. Entonces tu persona especial lo que quiere es que te calmes, que, que respires en algún momento que puedas tener problemas o dificultades con personas bastante cercanas a ti. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, mira que la relación de ustedes es una relación bonita, pero tienen que tener cuidado con las personas de su entorno. Tal vez hay personas que van a quererlos a ustedes poner a dudar el uno del otro. Van a querer meterle chismes, que meterles cuentos, no sé, hablarles mal al uno del otro y decirles, mira, esto no, esta persona no te conviene, no deberías estar con esa persona porque no sé, porque no trabaja o porque no hace o porque no es fiel. Inclusive pueden estar inventando este tipo de cuestiones, este tipo de chismes. Tengan mucho cuidado con esta situación. Para eso, bueno, lo más aconsejable es conocerse ustedes dos y saber realmente con quién están los dos, con quién estás tú, con quién, cuál es tu pareja. Entonces tú vas a poder decir, no, mira, vas a poder decir,
yo lo conozco o yo la conozco, sé que es una persona fiel, una persona trabajadora, una persona honesta, y entonces así poder conjurar a estas personas que se van a querer entrometer entre ustedes y los van a querer manipular o a él o a ella. Ya ten mucho cuidado con esta situación. Mira, a la larga esas personas no se van a salir con la suya, no se van a salir con la suya, porque inclusive si ustedes son personas que están queriendo tener bebés o algo así, bueno, se va a dar, o también podría ser algún proyecto, algo que ustedes quieran emprender juntos, también se va a dar, ¿ya? ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales para el día de hoy, para ustedes que están en esta pareja, en esta relación, en esta pareja? Que cultiven su relación, que la cuiden muchísimo, porque es una relación que ustedes, si la saben llevar en este momento, podría ser una relación muy, muy larga en la vida de ustedes y muy fructífera en todos los aspectos de la vida de ustedes dos, no solamente como personas individuales, sino también en pareja. Vamos a ver ahora qué me les dicen mis angelitos a ustedes que están en esta relación bonita, que las están tal vez construyendo o que tal vez lleven algún tiempo, pero que es algo que ya tiene cierta firmeza, que tiene ya cierta seguridad. Mira, ese angelito te dice, los sueños saben sobre el futuro. Mira, espectacular. Vas a tener una revelación totalmente hermosa, bonita. Si tienes algún tipo de dudas, bueno, vas a tener un sueño. Yo digo que dentro de los 4 días siguientes tengas en cuenta los sueños que tú vayas a tener, porque se te va a reafirmar. Va a haber algo que si tú tienes alguna duda, si tú tienes alguna inquietud con respecto a tu persona especial, bueno, va a haber un sueño en el cual esta duda se va a despejar. Algo que tú necesitas saber, algo que tú necesitas esclarecer, lo vas a esclarecer a través de un sueño, a través de algo que vas a ver en un sueño. También pide a tus guías espirituales que te ayuden con la cuestión esta de los sueños, lápiz y papel al lado de tu cama para poder anotar y después consultar en internet el significado del sueño que tú tengas. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy para esta relación. Mira, esta es la cartica de el arte y la ciencia. Esta carta me está hablando acerca de estas personas que tal vez pueden estar rodeando la relación de ustedes, no personas con muy buenas intenciones, inclusive podría tratarse de una mujer casada que pueda estar interesada en alguno de ustedes dos. Tienen que tener muchísimo cuidado con esta persona porque es una persona a la cual no le va a importar interferir, hablar y decir cosas de ustedes dos o de alguno de ustedes dos para poder romper la relación de ustedes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y solteritas, a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, mi querido amigo y amiga, tú eres una persona bastante confiable, una persona firme, una persona que está saliendo adelante de ciertos problemas y de ciertas dificultades que has tenido. Tal vez no ves en este momento las cosas muy claras porque es muy posible que hayas tenido una pérdida económica y no veas las cosas muy claras, pero yo te digo que vas a salir adelante de esta situación. Mira que las cartas me están diciendo que tienes que tener más en cuenta tu criterio, tu propio criterio, tus propias, no sé, tus propias intuiciones y el conocimiento que tú puedas tener, más que todo relacionado con algo de tu economía. Confiar más en ti, en lo que tú piensas, en lo que tú eres y en lo que tú sabes para tomar una decisión en un futuro más bien cercano, porque mira que se acerca también a tu vida algo totalmente maravilloso, pero tienes que ser más independiente en tus decisiones, en las cosas que tú hagas. Si tienes dudas, si tienes tal vez algún tipo de objeción acerca de algo que se te presente, alguna propuesta de trabajo, de negocio o algo así, entonces investiga bien, averigua bien acerca del asunto en el cual te vas a involucrar para que tomes una buena decisión. Pero en este momento prima mucho lo que tú decidas, ¿ya? No tanto lo que los demás quieran de tu vida, no, lo que tú quieras de tu vida es lo que debe primar en este preciso momento. Mira que se acerca a tu vida tu verdadero amor. Una persona que tú vas a conocer muy seguramente el signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona que va a estar en tu vida por mucho tiempo, inclusive podrías estar formando una familia con esta persona, porque es una persona que también está esperando una persona como tú, una persona leal, una persona firme y que quiera algo súper bueno. Esta carta es la mejor de la baraja española y te está augurando un triunfo totalmente rotundo en todos los aspectos de tu vida. Entonces, en este momento, a crecer, a prepararte porque viene algo totalmente maravilloso para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes que están solteritos y solteritas y que están consultando su horóscopo para el día de hoy.
Bueno, este angelito es totalmente maravilloso. Te dice, la lucha te hará próspero. Mira lo que te estoy diciendo. Este es el momento de trabajar. Este es el momento de luchar, de no bajar los brazos, de seguir adelante, porque viene para ti un triunfo totalmente rotundo en todo, en tu economía, en tus relaciones interpersonales, en tu salud. Este es el momento de trabajar y de luchar, de no bajar los brazos. Igual tú eres una persona totalmente luchadora. Eres una persona que sale adelante con cualquier proyecto que se proponga, cualquier proyecto que eh, se, eh, se proponga en este preciso instante, bueno, o para tu futuro también. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti en el día de hoy. Esta es la carta de la contrición de modo derecho. Esta carta está hablando acerca de la timidez ya, que te está diciendo que este no es el momento de ser tímido, este es el momento de aventurarte, este es el momento de lanzarte, pero no con ojos cerrados ya. Si es cuestiones de trabajo, de dinero, de relaciones interpersonales, bueno, no es de modo ciego, tienes que investigar, tienes que mirar bien dónde te vas a meter, pero esta carta te está diciendo que sigue adelante, que siga adelante, que ya no seas tímido o tímida con aquellos proyectos y sueños que has tenido durante toda tu vida. Los números de la suerte para ti, el número 55, el número 10 y el número 11 para el día de hoy. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos a ver para aquellos queridos y queridas que preguntan el día de hoy por su economía. Bueno, tú tienes que ser bastante más prudente en cuestiones de tu economía. Tienes que ser prudente tanto en lo que hablas y en lo que gastas, mi querido amigo y amiga, porque hay personas que tal vez están queriéndote, no sé, sacar provecho, sacar ganancia de aquellos logros y utilidades que tú siempre has logrado tener a lo largo de tu vida. Ten muchísimo cuidado porque hay personas, muy seguramente el signo Géminis, Libra o Acuario también, que quieran estar sacando provecho de tu suerte. Entonces, sé muy prudente con lo que tienes, con lo que haces. En este momento no le cuentes a todo el mundo lo que tienes como proyectos en relación a tu economía. Vamos a ver lo que te dice tu angelito. Bueno, este angelito es totalmente espectacular. Dice, sufrirás una transmutación. Bueno, vas a venir de menos a más en cuestión de economía y en todos los aspectos de tu vida. Va a llegar una oportunidad a tu casa, a tu puerta, a tu vida, que tú no la vas a poder creer y vas a tener que aprovecharla, mi querido amigo y amiga, porque es una de esas oportunidades que pocas veces se presentan en la vida. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para ti con relación a tu economía el día de hoy. Mira, esta es la carta del peregrinaje de forma invertida. Esta carta me está hablando acerca de cuestiones del pasado. Ya no te lamentes más del pasado, ya. No te lamentes de aquello que tú perdiste, de aquello que tú ya no tienes, ya no te lamentes más. Tienes que mirar hacia adelante, ya. Tienes que mirar hacia adelante y así sea poco o mucho lo que estés logrando en ese preciso momento, agradécelo, que es la mejor manera de lograr más bendiciones agradeciendo. No digas, esto tan poquito, no. Poquito a poco vas a lograr alcanzar esos sueños y esos anhelos que siempre has tenido con relación a tu economía, para tu estabilidad económica. Los números de la suerte para ti, el número 5, el número 6, el número 56, el número 11, el número 2 y el número 13. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor para todos ustedes, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.